Capítulo 11, versículo 29, y esta tarde vamos a hablar, imitadores de Jesús se llama esta predicación, y la palabra importante esta tarde es que inspiramos nosotros, que inspiramos. Si inspiramos a otros, ¿será que alguien quisiera ser como nosotros? Porque todos quisiéramos ser como Jesús. ¿Cuánto nos gustaría ser como Jesucristo, como Jesús, verdad? Porque Él es nuestro modelo. Nos gustaría imitar muchas cualidades de Él, ¿verdad, hermanos? Pero la gran pregunta es, ¿será que habrán personas que quisieran imitarnos a nosotros? Y esta tarde queremos aprender algunas cosas muy importantes. Una de ellas es que Jesús hizo discípulos. A ver, diga conmigo, Jesús hizo discípulos. Y el Señor nos ha mandado a nosotros a hacer discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Alguien que aprende. Alguien que aprende. ¿De quién aprende? De su maestro. Nuestro maestro principal es Jesús. Pero también a nosotros nos ha encomendado enseñarle a otros. Pero la parte más difícil hoy en día es que queremos enseñar con palabras, pero no con acciones. Hay muchos seminarios donde se nos dan grandes cátedras, pero salimos iguales porque se nos dio un montón de teoría, pero nadie nos enseñó a practicar lo que la Biblia enseña. Así que esta tarde lea conmigo la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 29, y si lo encontró me dice amén. Muy bien, dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya oré con la Danielita, oramos juntos. Oremos, le dije, vamos a orar. Por ella anda tranquila, es una niña fuerte. Las mujeres son fuertes, ¿verdad? La mamá quiere llorar, pero ella no llora. Es un poquito difícil ver a nuestros niños enfermos, ¿verdad, hermanos? Con sus ojitos bien hinchados, como que ha boxeado está la Danielita. Pero ya va a estar bien. Así que le dije, oremos, le dije, papito Dios, me dijo, sáname, dijo, ¿verdad? Así que eso es muy importante, porque estamos haciendo discípulos, estamos enseñando, no con palabras, sino con acciones, Mis hermanos, nuestro mejor modelo es Jesús. Y esta tarde el Señor nos dice en Mateo 11, 29, que nosotros imitemos de Él dos cualidades que llevan al éxito a cualquier persona. La primera de ellas es mansedumbre y la segunda de ellas es humildad. A ver, diga conmigo, mansedumbre y humildad. Mansedumbre, me dijo un día una hermana, yo soy mansa, pero no soy mensa. Usted es pleitista, le dije yo. Amén, me dijo. Mis hermanos, si queremos descanso para vuestras almas, si queremos vivir en paz, si queremos vivir tranquila la vida, vamos a necesitar de estas dos cualidades: ser humildes y ser mansos. ¿Qué es ser humilde? No es el que agacha la cabeza, no es el que le estén haciendo todo lo malo y él solo dice amén. Su humilde es aquel que se comporta como Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor frente a las situaciones? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo? ¿Cómo se defendió cuando le hicieron tanto mal? Cuando vinieron, lo golpearon, lo escupieron, le dijeron cosas. ¿Qué hacía Jesús? Se quedaba callado. ¿Y qué dice? Y no abrió su boca. Y eso estaba profetizado. Y no dijo ni una palabra. Porque Él sabía, ¿verdad?, que era un plan divino para que Él salvara a la humanidad. Entonces Él practica la humildad, pero no una falsa humildad, sino la humildad verdadera.
reconocimiento de quiénes somos, identidad de la que nosotros, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Esa es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Cuando alguien me busca decirme algo, yo soy un hijo de Dios y me comporto como tal. Y honro el nombre del Señor. Y aunque la gente diga, ¿verdad? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no? No, yo soy humilde. Voy a practicar la humildad. Y voy a esperar, ¿verdad? Mansedumbre, llevarnos bien con todos. Exitosamente. Aún con aquellos que nos hacen la batalla. Entre dos había un hombre llamado Judas, pero Jesús pudo convivir con él. Él pudo, ¿verdad?, estar al lado de todas las personas y él pudo manejar esa parte difícil. Eso es ser manso, llevarse bien con todos, poder convivir con los demás. Mis hermanos, todos tenemos caracteres diferentes. Diga conmigo, carácter. Todos tenemos caracteres diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Pero manso es aquel que puede convivir con diferentes personas, con diferentes caracteres. No importa cómo las personas sean, podemos convivir con los compañeros de trabajo, con los hermanos dentro de la iglesia. Es algo milagroso, convivir con personas de diferentes caracteres, pero poder llevarnos bien, mansos. Es aquel que evita el pleito. Pero busca conmigo en tu Biblia, quiero que entremos, esta es la parte muy importante, Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué es lo que debo de aprender de Jesús? Primero, a ser manso, a ser humilde. El manso y el humilde al final gana. Por el momento la gente dirá, mire, no se defiende, pero bueno, al final ganamos. Pero ahora vamos a aprender esta cualidad maravillosa, la cualidad de hacer discípulos. Mateo 28, 19. Antes de Jesús irse al cielo, nos dejó una gran encomienda, lo que se llama la gran comisión. Y tenemos dos encomiendas. Una la encontramos en Marcos 16, 15 y Mateo 28, 19. Son la gran comisión. Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos saben eso? Mateo 28 habla del discipulado. Marcos habla de un evangelismo de promulgación, de ir y anunciar a Cristo, pero ahora viene el paso que sigue después, que alguien acepta a Cristo, es la parte de discipularlo, de enseñarle qué es la vida cristiana. Hay personas que dicen, yo ya acepté a Cristo, ¿y qué sigue después de eso? Porque no significa que aceptar a Cristo nada más. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bautizarse en las aguas. Y después de bautizarse, participar de la Santa Cena, involucrarse en algún ministerio de la iglesia. Pero aquí viene la vida cristiana, Mateo 28, 19. ¿Cuánto queremos hacer discípulos? ¿Cuánto quisieran hacer discípulos? Mire qué importante en la Biblia, cada Moisés tiene un Josué. Usted tiene que dejar un Josué cuando usted muera. Alguien deberá tomar su lugar el día que usted muera. Moisés preparó a un hombre, Josué. Y cuando Moisés murió, Josué siguió. Entonces tú estás formando discípulos, aunque tú no lo creas, indirectamente. Tú estás enseñándole a tus hijos, estás enseñándole a las personas que van a seguir después de ti. Pero no solo se trata de enseñarles con teoría. Mire, yo ya le enseñé esto. No, hay que practicar lo que es la parte difícil. Le dice la palabra, Mateo 28, 19. Por tanto, id y ¿qué dice? Haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es una de las doctrinas de la iglesia. Creemos en un Dios trino o en la Trinidad. Aunque no aparezca la palabra Trinidad en la Biblia, nosotros creemos que es un solo Dios, pero tiene Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuándo estamos de acuerdo? Es una doctrina fundamental de la iglesia. Si alguien niega al Padre, si alguien niega al Hijo, si alguien niega al Espíritu Santo, no es una iglesia cristocéntrica. Por lo tanto, esta tarde, mis hermanos, pero la enseñanza dice, id y haced ¿qué? Discípulos. Se trata de ganar a Cristo a alguien, se trata ahora de enseñarle, de discipularlo. Pero la mejor manera de discipular
no solamente es transmitir conocimiento a través de la teoría, sino también la práctica. Quiero decirte que muchos de nosotros aprendemos la vida cristiana de los demás. Cuando uno recién llega a una iglesia, lo primero que uno va aprendiendo es ver cómo se comportan los demás hermanos. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hacen los hermanos? ¿Qué hacen los líderes? Como esta mañana yo se lo dije. Y esta mañana a algunos no les gustó mucho la prédica, pero a mí me gustó. Así que no hay problema. Y a Dios también. Porque está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no vine a inventar, solo te vine a compartir dos conceptos poderosos de la vida de un creyente. Porque si algo tiene poder en la vida cristiana es nuestro testimonio. Un cristiano que hace las cosas bien, Dios lo bendice. Y es imparable, alguien que no tenga de dónde agarrar lo que es la palabra íntegro. Cuando nadie te puede agarrar de entonces porque tú estás haciendo las cosas bien. Sin embargo, hacer discípulos es enseñarle a otro. Yo le conté que cuando yo acepté a Cristo, llegué a la iglesia y yo quería ver qué hacían los hermanos. Lo primero que oí del pastor fue decir, esa caja del diablo. ¿Alguien ha oído decir eso alguna vez? ¿Y a qué le llaman la caja del diablo? Al televisor. Entonces yo solo estaba oyendo porque yo quería que todo lo que el pastor decía, yo lo tomaba en cuenta. Pero un día fui a visitar al pastor y me encontré que en su casa también tenía una caja del diablo. Y la caja del diablo de él era bien grande. Tenía una gran televisión. Entonces me di cuenta que muchos de nosotros los que predicamos ponemos cargas que nosotros no llevamos. Y que predicar y ser legalista es fácil, pero vivir la palabra es diferente. Me di cuenta que una televisión puede ser buena como puede ser mala. Todas las cosas son buenas y malas. Ayer estaba predicando en un retiro de líderes y todos los que predicaron, toditos, hablaron mal del Facebook. A ver, diga conmigo Facebook. Pero todos tienen. Porque cuando se bajaron de ahí, yo le pregunté, ¿usted tiene Facebook, hermana? Porque era una hermana. Yo tengo, me dijo. Entonces, ¿por qué es tan extremista? ¿Por qué solo ve lo malo de las cosas? ¿Usted tiene Facebook? Sí. ¿Y lo usa? Sí, me dijo. Entonces, ¿por qué está maltratando a todos los hermanos? Porque tienen Facebook. Si el Facebook es un medio de comunicación que puede ser usado para el bien como para el mal. Pero cuando tú lo usas para poner versículos bíblicos, para poner un mensaje evangelístico, lo estás usando para el bien. Y es un medio que Dios puede usar para salvar personas. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos somos bien legalistas, ¿verdad? Y nos gusta molestar a la gente cuando nosotros también hacemos las cosas que los demás hacen. Luego estábamos bautizando con el pastor y venía una mujer en traje de baño. Diga conmigo, traje de baño. Yo dije, si el pastor la mira, yo la miro. Si el pastor no la mira, yo no la miro. Yo estaba aprendiendo, yo quería ser un discípulo. Diga conmigo, discípulo. Yo estaba aprendiendo de mi líder. Entonces la muchacha pasó y él la volteó a ver y me dijo, mire, que ahí desnudas andan, me dijo. Quiero verle, dije. Mis hermanos, tú le estás enseñando a los demás. La gente te está viendo, nuestros hijos nos están viendo. Ellos están absorbiendo todo lo que nosotros hacemos. Y muchas veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Un día estaba en Reno, Nevada, en una iglesia, y comenzó a decir el pastor, aquí nosotros, dice, muchos hacemos las del cangrejo. Diga conmigo, cangrejo. ¿Cuándo conocen los cangrejos? Porque el cangrejo quería enseñarle a la cangrejita a caminar derecho. Pero el cangrejo todo el tiempo camina así para el lado, ¿verdad, hermanos? Y después regañaba al cangrejito chiquito porque caminaba para un lado. Y el cangrejito chiquito caminaba como caminaba el cangrejote grande. Tú te enojas con tus hijos, tú te enojas con los jóvenes, pero tú fuiste joven. ¿Y qué hiciste tú cuando eras joven? Si lo que tú hiciste fue diferente a lo que ellos hacen ahora, diles algo. Pero si tú eras no igual, peor que ellos, y todavía vienes a molestarlos. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos hecho discípulos. No hemos hecho personas que quieran imitarnos, que quieran emularnos, que quieran ser como nosotros.
Nosotros tenemos en mal predicado algunos, y aunque sí son una secta religiosa, a los testigos de Jehová. Pero tú miras a un padre, allá lleva al niñito igual, de traje, de corbata, y aunque andan predicando un mensaje equivocado, pero están enseñándole al niño a ser como el padre. Alguien diga amén. En la iglesia cristiana le quieres poner un traje a tu niño, dice, ¿va a creer? Eso está bueno para los viejos, a los servidores. Mis hermanos. Y dice Yacel, que dice discípulos. Una tremenda cualidad de Jesús. Nadie ha hecho más discípulos que Jesús. En el mundo entero Jesús tiene millones de discípulos que seguimos aprendiendo de Él. Aunque Él murió y resucitó, sigue enseñándonos el buen camino. Denle un aplauso a Cristo si lo cree. El mejor maestro. Un hombre que inspira, un hombre que uno deseara ser como Él. A mí me encantaría poder que Jesús estuviera ahí, yo fuera y lo buscara. Me encantaría caminar al lado de Él. Me encantaría, porque es un hombre que de Él salía sabiduría, que de Él salía compasión, que era un hombre tremendamente poderoso, humilde. Dios mismo en la tierra, pero un hombre humilde. Hoy en día nosotros una media cosita Dios nos da y ya vamos cambiando. Estaba platicando con unos pastores y me dice, mire, qué maravilloso, dice, platicar con un pastor que se llama Dante Gebel. ¿Cuántos han oído hablar de Dante Gebel? Un hombre que le predica a las multitudes, pero cuando tú hablas con él es un hombre sencillo como todos. Va a venir el viernes el pastor Junior, la iglesia central no tiene menos de unas 40,000 personas. Tú platicas con él y es un hombre sencillo. No anda con grandeza, no anda con cosas. Un día llegaron a inaugurar la iglesia de mi hermano allá en un pueblo que se llama San Francisco Menéndez, que cuando usted lo mira en el mapa y si se para una hormiga ya no lo miras. Así es El Salvador, ¿verdad? En el mapa mundi usted dice, ¿dónde queda El Salvador? Una hormiga está para ahí, ya se desapareció. Y llegaron a inaugurar la iglesia, estaban sentados al frente y el que es el supervisor estaba hasta con la canilla así cruzada. Y le hacía así, mi hermano. ¿Se ha fijado la gente altiva cómo mira? Y tiraba la mirada del hombre, la gran imagen. Y el pastor Junior ahí soplando de las moscas y todo, ¿me entiende? Porque ahí hay bendición. Gente sencilla, gente que tiene una gran bendición, pues no han cambiado. Entonces, esa gente es la que uno quiere que imitar. Esta mañana te decía algo maravilloso, que hay gente que nunca quizás se equivocó, pero nadie la quiere imitar. Y hay gente que ha metido las patas, pero aún así inspiran. Aún así motivan a nosotros a aprender de ellos. Aún así ellos nos han enseñado grandes cosas. Lo primero que esta tarde debemos de aprender de Jesús es hacer discípulos. Te pregunto, ¿cuántos estamos haciendo discípulos? ¿Cuántas personas están aprendiendo de nosotros? ¿Cuántas personas que están a nuestro alrededor están aprendiendo la vida cristiana? Hay gente que dice, mire, es que aquí nadie quiere nada con el evangelio, hermano. ¿Quién te dijo eso, que nadie quiere? Lo que pasa es que nosotros no estamos haciendo discípulos. Toda gente que se acerca a ti, tú debes de inspirarla, tú debes de influenciarla, tú debes de traerla a Cristo. Y no solo traerla, cada persona que anda cerca de nosotros deberá pegársele un poco. ¿De qué? De Dios, de esa presencia de Dios que está en nosotros. Deberá pasarles a ellos. Cuando dicen amén. ¿Sabe que un día le he contado varias veces esto? Vino un joven del Salvador, ¿verdad?, a Estados Unidos, y me dijo, mi hermano, recíbelo. Y después lo llevé yo a convivir ahí en el mismo cuarto, no en la misma cama, pero en el mismo cuarto ahí, ¿verdad?, dormíamos. Y le dije, ¿y tú por qué te veniste del Salvador? Ah, es que yo era algo malo, me dijo. ¿Y por qué? Le digo, ya estaba en una de las prisiones, ¿verdad?, más de máxima seguridad, Mariona. ¿Y por qué estabas ahí? Maté un pastor, me dijo. Se me fue la mano. ¿Y vos mataste a un pastor? Le digo, sí. Y yo dije, ya hemos dormido en el mismo cuarto, hermano. Desde ese día yo ya me dio miedito.
Una noche yo dejaba una pistola a la palmilla. ¿Cómo no? Entonces, pero ese joven tan malo andaba a la palmilla. Mire, cada vez que comía, él oraba. Y ni había aceptado a Cristo todavía. Un día estábamos en un evento allá y allá aceptó a Cristo el joven. Vivió ahí al lado como un año conmigo, mire, bien entregado. Después de un año comenzó a desviarse. Lo comencé a ver y que venía con bebidas en bolsas de papel. Y le digo, ¿qué traes ahí? Soda, una soda. Ya se la tomaba y yo dije, yo como soy medio metido y así medio desconfiado, cuando se descuide voy a ver qué hay ahí. Cabal, ahí estaba la cerveza. Pero por un año ese hombre supuestamente tan malo, ahí andaba encendido en las cosas de Dios. Después vino un jovencito que lo gané a Cristo. Mire, andaba encendido. Hasta la mamá ganó a Cristo por el teléfono. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que donde está la presencia de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Y si la presencia de Dios está en tu vida, aún los que andan cerca de ti van a alcanzar la bendición. ¿Sabes cuál es la bendición? De aprender de ti. ¿Y qué van a aprender de ti? Lo que tú has aprendido de Cristo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Amén, hermanos. Esta tarde la primera enseñanza maravillosa que te quiero dar es que fuimos llamados a ser discípulos. Nuestros hijos deben de ser discípulos de nosotros porque nosotros somos discípulos de Cristo. Amén o no. Porque hoy en día se pierden los muchachos. Porque hoy en día se pierden los jóvenes. Porque no hemos logrado enseñarles, no hemos logrado hacer de ellos discípulos. Y esta tarde Dios te está poniendo un reto a ti como a mí. Que yo de mis hijos debo hacer que ellos sean discípulos. Hay un hermano aquí que gana alma bastante. Hay un día una hermana le dijo y le dice, no, ¿y por qué no gana Cristo su familia? Le dijo, porque nosotros ganamos a Cristo a medio mundo y nuestra familia. Y nuestros familiares. ¿Cuántos dicen amén? La primera iglesia que tú tienes es tu familia. La primera persona que somos más responsables son los nuestros. Sin embargo, la palabra dice, id y haced ¿qué? Discípulos. Si esta tarde le preguntáramos a uno de tus hijos, ¿quisiera ser como tu papá? ¿Y cómo es tu papá? Gritón. ¿Ah? ¿Quisieras imitar a tu padre? Mire, el pastor Junior siempre batalló, ¿verdad?, con el pastor general. Pero ahora que el pastor tiene casi 80 años, el pastor Junior ha caído. Me ha costado, dice, aprenda a aceptar que las enseñanzas de mi padre hoy tengo que hacer las mismas. Porque ¿cómo va a querer un hombre de 80 años que le ha servido a Cristo, hermanos? Él ha enseñado, lo ha vivido, lo ha practicado. Pero mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no estamos dejando esa huella en nuestros hijos? No estamos dejando esa huella en los que nos rodean. No estamos motivando, no estamos inspirando. Y de repente, ¿verdad?, todo el mundo desanimado. No puede ser. Si el Evangelio es poder. El Evangelio es poder, diga conmigo poder. ¿Y por qué la gente dice que en este país? Lo que pasa es que hemos dejado de practicar lo que Jesucristo nos enseñó. Y mira lo que dice la palabra, estamos en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Donde quiera que vayas, vas a inspirar, vas a enseñar, y los demás querrán hacer lo que tú haces. Y dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El siguiente paso, que el bautismo en las aguas. Pero no solamente eso, dice el versículo 20, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. De aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Enseñándoles. Mis hermanos, hay algo maravilloso de Jesús. Aunque sí el Señor enseñó, como tenemos el Sermón del Monte y todas las enseñanzas que Él dio, teóricas, pero la mayoría de las cosas las enseñó con la práctica. ¿Sabe qué le decía a los discípulos? ¿Qué le decía? Ven y sígueme. Te voy a enseñar, tú vas a ver lo que yo hago. Hoy en día nosotros agarramos, mira, hay iglesias que dan un seminario de evangelismo de un año.
Y después del año ya les olvidó todo. Y cuando dice, vamos a ir a predicar a las calles, nadie quiere ir. Jesús, en lugar de darte un seminario de un año, te dice, hey, vení, seguime. Mira lo que hacemos. Así se hace, mira, hablarle. Perder el miedo. Porque no eres tú, eres el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Hay gente que ha sacado grandes seminarios de evangelismo y nunca han evangelizado. Aquí, mira, aquí vengo con 3 diplomas, con una licenciatura y un doctorado. No, lo que Dios quiere es que practiquemos, ¿verdad, hermanos? Y la gente hoy en día, todo el mundo quiere. ¿Y por qué no da un gran seminario, hermano? Venite, vamos, hagámoslo. Si uno aprende en el campo, ahí en la práctica. Ahí es donde uno aprende, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde uno vaya a ver qué hacemos, pues. Pero hoy todo el mundo quiere, ¿verdad? Mire, la iglesia central, que es una iglesia tan grande, ¿sabe usted que hasta hace unos años hay algo por escrito? Nunca había nada escrito. Nunca hubo nada escrito, nunca hubieron manuales, nada. Todo estaba, se lo enseñaban a uno y el otro se lo enseñaba al otro. Ministerio de acomodación. En lugar de, le estoy diciendo lo que antes hacía. En lugar de hacer un gran folleto, le decía, hermana, enséñale a ella qué va a hacer. En El Salvador. Hoy en estos últimos años el pastor Junior trabajó bastante y hay manuales. Pero antes no. Hermanos de protocolo, enséñele qué es lo que usted hace, hermano. ¿Qué es lo que hace el de protocolo? Estar con una gran sonrisa. Y cuando los hermanos entran, está como que vigilante, con una escopeta. ¿Cómo lo recibe el hermano? Welcome to the house of the Lord. En inglés hablan, hermano. Bienvenido a la casa de Dios. Enséñale a la hermana de cuna qué debe hacer. La llevan a la hermana. Eso se hace. Cuando el niño llora, ¿qué se hace? Aguanten. Mira, el ministerio más poderoso. Ese ministerio, hermano, es difícil. A mí me dejan 2 niños por una media hora. Yo estoy desesperado. Pero las hermanas tienen esa vocación. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, ¿cómo le enseña? Uno le enseña al otro. Y así es la vida cristiana. Dice la palabra, enseñándoles. El Señor dice, a guardar lo que yo les he enseñado. Mis hermanos, si queremos ser discípulos, debemos de practicar. Y la gente va a ver lo que nosotros practicamos y ellos también querrán hacerlo. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos queremos la bendición? Mucha gente quiere la bendición, pero no quiere hacer lo que hay que hacer para que llegue la bendición. Esta tarde, mis hermanos, busca conmigo esta porción bíblica muy importante. Segunda cosa, Mateo 16:13. Esta mañana lo estudiamos, pero quiero compartírselo a los hermanos que no vinieron. Esto es un extra. Y los que estuvieron en la mañana, diga, gracias, Señor, me vas a hablar 2 veces, diga. Mateo 16:13. Segunda cosa que debemos de aprender de Jesús es su testimonio. Esta mañana hablamos bastante del testimonio, ¿verdad, hermanos? Y si quiere, yo le recomiendo que vea la predicación. Está en el YouTube. Ahí busque la cuenta, se llama Sander Marroquín. Eso. Ahí está la predicación, ahí está en el YouTube, es gratis. Ahí está la prédica de esta mañana, el testimonio. Mis hermanos, la gente, nosotros no nos preocupamos por lo que la gente dice de nosotros. Mucha gente, ¿verdad? O algunos se enojan. Ahí andan hablando, me andan criticando. En lugar de estar en eso, preocupémonos por lo que hacemos. Preocupémonos por lo que hacemos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Porque si alguien está hablando de mí, por algo ha de ser. Y en lugar de enojarme, pongámosle atención a lo que hacemos, hombre. Pongámosle cuidadito. Si usted va a hacer algo allá afuera enfrente de la gente que no es cristiana, tenga cuidado. No se ponga a hablar mal de los hermanos enfrente de la gente que no es cristiana. Si va a hacer algo dentro de la iglesia, de igual manera. Diga, esto va a tener un efecto. Yo lo que no quiero es que allá me anden hablando mal de mí. Pues no lo haga. Amén. Ahora eso es casi imposible que no hablen de uno. Y uno para ser famoso deben de criticarlo.
Ayer estábamos en esa charla de líder y le digo, ¿cuántos están aquí conscientes que la crítica es constructiva? A ver, diga conmigo, la crítica es constructiva. En pocas palabras, no se enoje porque lo critican, dele gracias, hombre. Mire qué bueno, usted me hizo ver el error que yo tenía. No me había dado cuenta, fíjese. Yo no me había fijado que gritaba hasta que usted me dijo que era yo un gritón. Ay, ¿quién dijo que yo soy gritón? ¿Quién dijo? Yo no me había dado cuenta que era enojado hasta que mi esposa me dijo, que vos ya mero me pegás, me dijo. De veras, le digo, si yo pensaba que era un hombre dulce, le dije. Esta mañana antes de entrar estaba lloviendo, yo estaba, entro no a la casa, dije, si yo no soy de azúcar, es que me entro. Usted no quiere salir por el agua, si no somos de azúcar, hermano. Algunos somos dulces, pero no somos de azúcar. ¿Ah? Entonces, si alguien te hace ver tu error, alégrate. Dígale, te invito a comer hoy en la tarde. No me tenés otro más, dígale. Pero ¿cómo nos enojamos que alguien nos diga, mire cómo se equivocó? ¿Sabe? Cuando uno está predicando, uno le dice, ponga a alguien que le diga los errores, porque normalmente uno comete un montón de errores. Uno se mete mucho la mano a la bolsa y está, porque son los nervios. Entonces viene alguien y le dice, mi esposa, deja de meterte las manos a la bolsa, me decía. ¿Y qué? Pues, no me estés diciendo. Pero no es, si no es así, no aprende, ¿sí o no? Mis hermanos, dice la palabra en Mateo 16:13, lo tenemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros, o algunos de los profetas. El 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la revelación del llamado. Diga conmigo el llamado. ¿Quién te hace saber que fuiste llamado a un ministerio a las demás personas? Y eso no se lo revela carne ni sangre. Cuando alguien viene y se acerca, él te dice, mira, tú tienes un llamado a un ministerio, a un pastorado, a un maestro, a un evangelista, y eso se lo revela Dios a las personas. Por eso Pedro tuvo la identidad de Cristo, que era el Mesías. Él estaba interesado en eso. Jesús quería saber si la gente lo estaba recibiendo como Mesías o como un gran profeta, como dice ahí. Pero como esta porción es para nosotros, la primera pregunta de esta tarde es, ¿qué dice la gente de afuera de ti? ¿Qué dicen los hermanos de adentro de ti? ¿Cuál es tu testimonio y el mío? Y esta mañana le decía esta frase, yo la aprendí del pastor general, ¿para qué le voy a mentir? Nosotros no somos lo que decimos que somos, somos lo que la gente ve que somos. Diga conmigo, ve que somos. Yo no soy lo que yo digo que soy, yo soy lo que la gente ve que hago. Yo puedo decir que soy bueno, hermano. ¿Verdad? Yo sí. Ayer estábamos ahí y le digo al hermano, mire, si aquí todos, aquí los que pasamos a predicar, a ver, todos íbamos a ese lugar y todos dijimos, mi charla va a ser la mejor. Pero es que el que decide, el que evalúa, no somos nosotros. Sin embargo, ¿qué dice la gente de afuera? ¿Qué tal si esta tarde fuéramos al lugar donde tú trabajas y preguntáramos por el hermano, qué sé yo, cualquier hermano, Martel, va, como es mi amigo, y como trabaja bien lejos ahí en la pista, ¿qué dicen ustedes de este hermano? ¿Creen que es cristiano? ¿O se ha echado la cerveza con ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen los hermanos de la iglesia del hermano Martel? Solo dormido pasa. Este hermano mentiroso, hombre. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué tal si esta tarde nosotros traemos a los niños aquí y les preguntamos, ¿qué nos dirías de tu mamá o de tu papá? ¿Cómo se tratan ellos? Porque el otro domingo aquí nosotros vamos a hacer confesiones de amor. Ay, en la iglesia. Hi honey, I love you, mi amor, te amo con todo el corazón. Ay, hermanos, allá afuera, ahí en el carro, ahí comienza el pleito. Metete, hombre. Por poco la mete el pelo. ¿Qué dicen la gente de nosotros? Nosotros según somos los más espirituales.
Estaba predicando una jovencita ahí, pero de esas leñateras, hermano. ¡Pah! Leñazo tras leñazo. Y yo hasta a mí me estaba dando. Yo decía, esta chamaquita, si así como predica, vive, no, hombre, ya estuviera en el cielo. Y después dijo, a mí dijo, Dios me cambió porque yo era loca, dijo. No, y no se le ha quitado, le dije yo. ¿Ah? ¿Ah? Ay, hermano, pero no, hombre, le estaba dando. Y que no sé qué, que tenés que orar como 6 horas al día. Yo dije, si este hermano orara 6 horas, no fuera con ese carácter que tiene. Porque la oración transforma, y transforma el carácter. Y si tú dices que oras y sigues así gritón, no oras de verdad, hermano. Porque el Espíritu Santo transforma el carácter. Después de haber estado en la presencia de Dios 1 hora, tú eres otra persona. Dispuesto a honrar un versículo que le dice, honra es del hombre pasar por alto la ofensa. Te pueden decir lo que quieran y es por honra pasar por alto. Jesús, ¿qué dijo? Se quedó callado. ¿Alguien dice amén? Dígale que está la parte, ¿están hablando? Mis hermanos, esta tarde hay que aprender de Jesús el testimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no? Mire qué maravilloso, ¿verdad? Porque todo el mundo hasta este día todavía la gente sigue y quiere ser como Jesús. Mis hermanos, maravilloso las enseñanzas del Señor. 2 cosas esta tarde te dejo en tu corazón: hacer discípulos y testimonio. Y si tú y yo practicamos esto, estamos aprendiendo grandes cualidades del Señor. Démosle un aplauso a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias